Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con lo que es la clase número 3, que es la misión de Moisés, liberar a Israel. Muy bien, hermanos, como pueden ver en su pantalla, es el título de la clase de hoy y vamos a iniciar con una oración. Dios, damos gracias por ese tiempo que nos das, te agradecemos la oportunidad de continuar aprendiendo acerca de ti, Señor, de poder estudiar hechos históricos en tu santa palabra, Señor, y poder entender por qué hiciste lo que hiciste, por qué utilizaste a estos personajes y por qué son de relevancia aún en el presente para nuestras vidas. Te pido que continúes bendiciendo a mis hermanos, que tú les des un corazón dispuesto a aprender y la retención necesaria para poder conservar esto que hemos de estudiar para beneficio de su vida, de su familia y de su amada iglesia, Señor. Te pido que me ayudes como maestro a transmitir el mensaje de la mejor manera y que pueda ser de bendición para todos, Señor. Te agradecemos por todo esto y ponemos en la mano de Cristo Jesús esta petición. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, iniciamos la misión de Moisés, liberar a Israel. Estamos viendo lo que es la parte de Éxodo, de capítulo 1 al capítulo 18. Ya cerramos con la parte de Génesis. Vamos a iniciar con Éxodo. El objetivo de esta unidad es conocer y comprender cómo Dios cumple sus planes y propósitos a través de estudiar el llamado personal que Dios le hace a Moisés y las lecciones de vida de este siervo de Dios. Como vimos con Abraham y cómo Dios estableció una comunión y posteriormente un pacto con él, Dios utilizó las pruebas, Dios utilizó promesas y Dios se manifestó de manera muy particular a Abraham para cultivar una fe que en el momento justo permitiera a Abraham confiar y perseverar en ese pacto que Dios iba a tener con él y con toda su descendencia. Algo así vamos a estar viendo con Moisés en este caso. El nombre. Los judíos conocían el libro de Éxodo por sus primeras palabras, Behle Shemot. Estos son los nombres, o simplemente Shemot, nombres. La Septuaginta los designó de acuerdo con su tema principal, Éxodo. La palabra aparece en Éxodo, capítulo 19, verso 1. Y en la Vulgata Latina, Exodus, el significado de exodu, que literalmente salir. Entonces, vemos cómo el nombre puede variar, pero el contenido se mantiene. Vemos cómo también empiezan a nombrarse ciertas cosas que en la historia también debemos prestar atención y ojalá lleguemos a una asignatura en la cual podamos estudiar esa parte de la historia y cómo Dios utilizó a varones, siervos del Señor, para traducir esa parte hebrea, esa parte de hebreo masorético a lo que es la Septuaginta y lo que es la Vulgata Latina. De ahí posteriormente a lo que conocemos como hoy en día como la Reina Valera. Entonces, Dios va utilizando personas para ir transmitiendo ese mensaje y expandiéndolo más allá de las fronteras que comprenden Israel. Bien, entonces ese es el nombre por el cual se conoce al Éxodo, ¿verdad? Um, el propósito de este libro es la redención. Esa es la palabra clave, porque el tema principal es la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. El libro parece tener dos propósitos, inmiscuidos y conectados, uno histórico y uno teológico. Históricamente, el libro relata cómo el pueblo de Israel fue liberado de su servidumbre en Egipto y llevado
a Sinaí, que es el monte del Señor. Teológicamente, el libro expone la constitución, la formación oficial de Israel como el pueblo de Dios. Tiene dos puntos centrales: la elección de ellos como su pueblo y la unión de Dios con ellos por medio del pacto en Sinaí. Son cosas que uno, eh, al leer esta parte de Éxodo y prestar atención, se da cuenta cómo brotan estos dos matices que le dan forma a la historia, al contexto que el escritor inspirado por Dios redactó con un propósito específico. Como contexto, han transcurrido aproximadamente 300 años de la muerte de José, de aquel José que pasó por muchas pruebas y circunstancias difíciles hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto y cuya influencia permitió que el pueblo israelita pudiera ah, preservar su vida debido a la gran hambruna que había en aquel entonces. Recordemos rápidamente que José fue el que ayudó a que los egipcios pudieran conservar su cosecha de una forma muy inteligente para que cuando llegasen esos 7 años de hambruna pudieran ah, alimentarse y no desistir, ¿no?, en sus vidas. Como efecto colateral, pues los pueblos vinieron a Egipto a pedir alimentos y ellos racionaban y compartían esto. Pero especialmente lo que José había hecho para los egipcios repercutió de forma crucial en su pueblo, en su familia. Y a esto, a la postre, permitió que el pueblo israelita perseverara, continuara y así continuara el plan de Dios que tenía a través del pacto que se hizo con Abraham. Bien, los 70 hebreos que se habían radicado en el fértil delta del río Nilo se han multiplicado en centenares de miles, y esto genera un temor en los egipcios. El resultado fue una presión dura hasta llegar a matar a niños varones que nacieron en aquel entonces. Sin embargo, tras bambalinas, nos podemos preguntar por qué permitió Jehová que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente. El escritor nos dice: quería Jehová que naciera en ellos, en Israel, el deseo de salir de Egipto. ¿Pero por qué? Porque los israelitas estaban tan contentos en Gosén. Recuerden que Gosén era una tierra fértil, muy bondadosa en la agricultura y muy confortable para los israelitas. Y había sido tan confortable y se sentían tan a gusto que se habían olvidado del pacto abrahámico, por el cual Dios les había prometido la tierra de Canaán. Es decir, estaban tan contentos con su presente que habían olvidado la meta a la cual el Señor quería que ellos llegasen. Además, algunos de los israelitas, a pesar de vivir en Gosén, que era una región separada del resto de egipcios, comenzaron a practicar la idolatría. Eso lo pueden checar en Josué 24:14 y Ezequiel 27:8. Tan grande fue su decadencia espiritual que Egipto se convirtió en símbolo del mundo y los israelitas llegaron a representar el hombre no regenerado. Se necesitaba algo drástico para sacudirlos a fin que quisieran retornar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios frustra el plan de Faraón de ir exterminando a los israelitas. Y algo que podemos ver también es, cuanto más los egipcios oprimen a los hebreos, tanto más se multiplican y crecen. Es decir, más se ve la providencia y la protección del Señor y la, la forma tan segura e inobjetable
y de deseo del Señor de cumplir su promesa. El intento de exterminar a los hebreos matando a los bebés nos hace recordar la matanza de los niños de Belén en Mateo 2, versículos 16 al 18. Fue el intento de Satanás de frustrar el plan de Dios de proporcionar un libertador. Los egipcios perdonaron la vida de las niñas pensando que ellas se casarían con los varones egipcios y así perdería su identidad racial. La situación de los israelitas se tornó grave. Para sobrevivir necesitaban un libertador. Y es ahí donde entra Moisés. Moisés era una familia levita, su origen es levita, él nace en esa familia con esa ascendencia y por la providencia divina Moisés, en vez de ser matado, fue guardado y aún hasta adoptado por la hija del faraón. E increíblemente fue criado y educado en la casa del faraón. Moisés, hermanos y hermanas, fue criado en un hogar piadoso por lo menos los primeros 5 o 7 años de su vida. Y así aprendió a tener no solamente fe en Dios, sino también simpatía y amor por su pueblo oprimido. Fue educado nada más y nada menos que en el palacio de Egipto. Se pone en relieve la providencia divina en que por medio del decreto de matanza, Moisés fue llevado al palacio. Allí recibió como todo príncipe la mejor educación que se ofrecía en aquel tiempo, en todo el imperio egipcio. La estadía en el palacio no solamente contribuía a hacerle poderoso en sus palabras y hechos, sino también lo rescató del espíritu cobarde y servil de un esclavo. Es decir, su carácter también fue moldeado del Señor con miras a lo que él tenía que hacer en un futuro cercano. Adquirió experiencia en el desierto. Al contar 40 años, Moisés se identificó con el pueblo israelita y trató de liberarlo por sus propias fuerzas. Y aquí sale también a relieve cómo el Señor utiliza la incredulidad de Faraón, quien se pregunta en un tono hasta burlón, eh, ¿quién es Jehová? ¿Quién es tu Dios? Yo tengo 5, 7, 8, 10, 15, 20 dioses y seguramente son más poderosos que el tuyo. ¿Quién es Jehová? Cuando el faraón fue confrontado por Moisés para que liberase a Israel, fue arrogante y desafió a Dios. Las 10 plagas que siguieron y el acontecimiento en el Mar Rojo fueron la respuesta al reto lanzado por Faraón. Fue una respuesta a su insolencia al tratar el nombre de Jehová como si fuera uno más de la banda de dioses inexistente por ciento que creía Faraón era más poderosos. Con esa pregunta tan desafiante de quién es Jehová, con estos actos milagrosos también instruyó al pueblo de Israel como un efecto colateral. Y entramos a las 10 plagas, capítulo 7 al 11. El propósito de las plagas, hermanos, es demostrar la superioridad del verdadero Dios sobre las falsas religiones de Egipto. Más adelante en Deuteronomio se menciona de forma categórica: yo soy Dios, no hay Dios como yo, solo yo soy el único Dios verdadero. Y son frases que uno puede ir identificando a lo largo de Deuteronomio y tienen una razón de ser.
Y es que el pueblo de Israel, como ya leímos recientemente, estaba siendo influenciado tanto por los dioses egipcios como en un futuro cercano por los dioses que habitaban y que eran adorados por los pueblos aledaños y con los cuales ellos tenían cierta ah, relación, cierto contacto. Entonces, dentro de ese contacto, el pueblo de Israel se iba detrás de esos dioses, los adoraba, los aceptaba, los veneraba, y eso obviamente encendía el celo del Señor, porque estos falsos dioses realmente eran falsos en toda la expresión, no eran dioses, no tenían ningún poder divino, si acaso eran manifestaciones demoníacas, pero Dios o quien posee la divinidad, quien posee los atributos de Dios, de Todopoderoso, de un ser más allá de la eh, capacidad humana, que tiene el poder de controlar los elementos, la vida humana, la vida silvestre, que es capaz de realizar milagros como lo hizo el Señor en las plagas, solamente hay uno y es el Señor. Para nosotros puede ser algo lógico, pero para aquel entonces los israelitas padecían prácticamente una amnesia espiritual. Pasaban y experimentaban un milagro del Señor y al poco tiempo se les olvidaba ese milagro y ahí iban y adoraban a un Dios falso que no podía hacer nada similar a lo que hacía Jehová, pero seguían cayendo en esa amnesia espiritual, seguían yendo tras esos dioses porque esos dioses les ofrecían, los tentaban en base a su carne, en base a sus debilidades carnales. Entonces, el propósito de esas plagas es marcar una clara diferencia y evidenciar que solo Jehová es capaz de hacer esto y no hay ningún otro Dios capaz siquiera de acercarse a su poder. Faraón, el enemigo opresor, necesita convencerse de que el Dios de Israel es soberano, del cielo y de la tierra. También los israelitas necesitan convencerse de esto. Por tanto, esta parte de las plagas, si caemos en cuenta, es el primer gran periodo de milagros bíblicos en conexión con el Éxodo. Estos milagros eran necesarios como complemento del acto poderoso de liberación que Dios llevaría a cabo al sacar a su pueblo de Egipto y establecerlo en Canaán. Es decir, Dios pudo haber liberado a Israel de una forma más sencilla, sí, pero él necesitaba dejar un testimonio visible y perdurable en la mente de todos los involucrados, marcar un punto de quiebre y demostrar quién es Jehová. Recordemos que un milagro es un acto directo de la revelación especial de Dios llevado a cabo. El primer milagro, ¿cuál fue? El agua convertida en sangre. Sangre, ¿por qué? Porque era un ataque contra el dios Hapi, dios de las inundaciones del Nilo. Era, yo soy Jehová y puedo hacer esto. Tu dios Hapi, ¿qué puede hacer? Nada, nada puede hacer. El número dos son las ranas. Fue un golpe contra el dios Hecht. Las ranas eran consideradas la personificación de un poder que daba la vida. Entonces, era una forma en que Dios iba demostrando uno por uno y haciendo caer los mitos y las mentiras de esos dioses falsos, porque su poder era más grande, el poder de Jehová era más grande y evidente que estos falsos dioses. Los piojos, un ataque contra Isis.
Esta diosa se relacionaba con el polvo de la tierra, que era considerado sagrado en Egipto. Fue convertido en insectos muy molestos. Número 4. Las moscas. Un golpe contra el dios Huachit, un dios que se manifestaba como mosca. La muerte del ganado. Fue un ataque contra el dios Apis, toro sagrado. Amón, el dios adorado en todo Egipto, era un carnero, animal sagrado. En el Bajo Egipto se adoraban varias deidades cuyas formas eran carneros de macho cabrío o de toro. Muerte de ganado, muerte a todos esos dioses que se personificaban como estos animales. Las úlceras, Sekhmet, diosa con poder para sanar. Al tener las úlceras sanaron, no. ¿Dónde estaba su diosa? ¿Dónde estaba su poder? En ningún lado, porque no existía. No había forma de que fueran sanados. El granizo contra el dios Set, protector de las cosechas. Número 8. Las langostas contra la diosa Isis, diosa de la vida. Las tinieblas contra el dios Re, dios del sol. Y contra el faraón, que era considerado como hijo del sol y alguien también supuestamente divino. Y finalmente la muerte de los primogénitos contra el dios Osiris, dador de la vida, y faraón, que se le consideraba un dios. Las plagas cumplieron con los siguientes propósitos. A. Demostraron que Jehová es el Dios supremo y soberano. Tanto los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová. De una forma categórica y clara pudieron observar, percibir, notar el poder de Dios a través de esto. Algo jamás antes visto. Ellos lo pudieron observar. Derrocaron las deidades de Egipto. Cayeron en evidencia, fueron expuestas como lo que eran una mentira. Castigaron a los egipcios por haber oprimido a los israelitas y por haber hecho tan amarga su vida. Efectuaron la liberación de Israel y lo prepararon para conducirse en obediencia. Hermanos, así como en aquel entonces el Señor utilizó las plagas para derrocar a esos falsos dioses, hoy en día Dios puede estar haciendo algo similar en nuestras vidas si estamos adorando dioses falsos. Tal vez no estamos adorando a Osiris, a Set, ni a ningún toro dorado, pero sí tal vez estamos adorando el dinero, la vanidad, estamos adorando nuestro ego, estamos adorando nuestra superficialidad, estamos adorando las mentiras, nuestro orgullo, estamos adorando eh, las actividades más que al Señor. Esto que estamos viendo con los egipcios puede ser y puede servir de ejercicio para vernos reflejado en ellos y sobre todo con los israelitas, de que también nosotros podemos padecer de esta amnesia espiritual y olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas e ir detrás de dioses falsos, que en la actualidad puede ser el dinero, una posición en el trabajo, una posición dentro de la iglesia, un liderazgo, simplemente por el hecho de que puede alimentar nuestro ego, nuestro orgullo o nuestra vanidad. Y dejamos totalmente a Dios fuera del panorama. Entonces, eso también es algo que podemos extraer de esto que estamos viendo y aplicarlo en nuestras vidas y tener esa advertencia en ello. Finalmente, esto dio pauta a que se celebrara la Pascua. La Pascua, aquel cordero perfecto había de ser muerto y su sangre derramada y aplicada. Hacer esto salvaba a la persona del juicio. Como el resto de la Pascua, todos los primogénitos de Israel pertenecían ahora al Señor. La Pascua es para Israel lo que para otros es el día de la independencia, ya que por lo general los países celebran como el día de su independencia el día en que dejaron de ser colonia de otro país o algo parecido. Algo que sucedió con Israel. Fueron
liberados, fueron independizados de los egipcios. Un punto importante es resaltar que Dios deseaba que su pueblo recordara esa noche de la liberación de su pueblo y por eso instituyó la fiesta de la Pascua como una conmemoración perpetua, es decir, por todas las edades. Observamos que en la época de Cristo era la fiesta más importante que se celebraba. Y con esto concluimos la clase de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición. Recuerden leer el libro para tener un contexto mayor de lo que estamos viendo. Hacer sus cuestionarios porque eso refresca y remarca bien lo que estaban leyendo o han leído y lo que han estudiado y les permite ir absorbiendo cada vez detalles tras detalles e ir complementando ese aprendizaje, hermanos. De mi parte, les agradezco su presencia en esta clase. Dios me los bendiga y nos vemos pronto.